Mis amados hermanos, el tema de la fortaleza del cristiano eh, viene observando nosotros a los cristianos. Hay una diferencia entre el que está en Cristo y el que está fuera de Él. El que está en Cristo, Cristo es su fortaleza. Nosotros como cristianos tenemos que estarnos revisando y es posible que usted en el día de hoy haya despertado y diga no tengo fuerzas, estoy desanimado, estoy desorientado. Expresiones, digamos, de desánimo, de cansancio. Entonces es el momento para que usted recuerde estas palabras que el Señor ha dicho que estará con usted y conmigo todos los días hasta el fin. Y es necesario que oremos por fe, para que nuestra fe no mengüe, para que nuestra fe vaya en aumento. Porque es el momento de usted evaluarse, de usted ponerse a cuentas con usted mismo para ponerse a cuentas con Dios. He observado en hermanos de la iglesia que han pasado por situaciones muy dolorosas, digamos la pérdida de un buen esposo, la pérdida de un buen hijo o de un hijo. Y hay personas que se quedan atrapados en el pasado, en ese momento de dolor, en ese día de tribulación y de angustia, y no superan ese momento. Pero cuando vemos que esas mismas cosas le suceden a los de Cristo, y vemos cómo siguen hacia adelante, y vemos cómo van caminando agarrados de la mano del Señor, uno pregunta, ¿y cuál es la diferencia entre un caso y el otro? Los dos han pasado por un proceso de dolor, pero el que está en Cristo se levanta. El que está en Cristo tendrá nuevas fuerzas. El que está en Cristo, nos dice la palabra, que caminará y no se fatigará, que correrá y no se cansará, que tendrá alas como de águilas. Y esto usted lo puede buscar, y yo sé que muchos de ustedes conocen esta palabra, que está en Isaías 40. Una palabra que está ahí para decirnos, mira, yo soy la fortaleza de los siglos. El que viene a mí no se cae porque yo soy el que lo sostengo. Y como le digo, usted mismo podrá ver en sus relacionados esto que yo le estoy estableciendo, de esa fortaleza que recibimos del Señor. Esa fortaleza que no nos la da ningún hombre, que no hay esperanza fuera de Dios. Y nosotros podemos decir que el Señor es nuestro ayudador. Y ver este cuadro de lo positivo y negativo, es decir, lo opuesto, del que está en Cristo y del que no está en Cristo. Hay veces que muchos de nosotros es juzgado diciendo, pero mira, se le murió el esposo y está igualita. Le murió el hijo, le pasó esta situación tan difícil y tú la ves o lo ves que está indiferente. Estaríamos juzgando porque nadie conoce el corazón del otro. Lo que sí podemos ver por los frutos, que esa persona pudo decir como Job, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Como decíamos en Isaías 40, versículo 31, dice, pero vamos a leerlo desde el 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esas palabras son para ti, porque si los jóvenes dicen que se fatigan y se cansan, los muchachos y los jóvenes flaquean y caen, eso es lo normal, eso es lo que nos pasa a todos. Pero el que está en Cristo tiene más fuerza que un muchacho, que un joven, porque Jehová es que lo sostiene. Entonces, si tú estás pasando por un momento de angustia o de tribulación, es momento de que si eres de Cristo, recibas
fuerza de Él. Que si eres de Cristo, esta es la prueba, recibe fortaleza de Él, porque su palabra se cumple. Y esa palabra se cumple en nosotros, que le creemos. Esa palabra se cumple, porque la palabra de Dios se cumple. Es fiel. La palabra de Dios viene de la verdad, porque Dios es la verdad. Pero tengo más citas para ti. Tengo más citas para que te levantes, para que nos levantemos, para que superemos el momento. Porque, como decía en la introducción, no es la voluntad de Dios que usted se quede atrapado en aquel momento del accidente, atrapado en aquel momento en que su matrimonio terminó, atrapado en aquel momento donde tuvo una pérdida, en que su conversación se remonta todo el tiempo a un pasado que el Señor permitió en sus propósitos, pero que el enemigo está aprovechando para derrotarte. Pero es ahí donde usted y yo tenemos que poner el carro, los que conocen carros que son mecánicos, en primera para que se suba, para que coja fuerza, para que arranque. Y ya no se justifica que usted esté atrapado, secuestrado por Satanás, porque usted le haya dado la llave de la puerta de su libertad. A libertad nos ha llamado el Señor. Y lo que Dios tiene para usted y para mí, nos dice su palabra, que es bien. Los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son pensamientos para bien. De ahí que a quién le creo, a las acechanzas, maledicencias, mentiras de Satanás, o a las promesas del Dios vivo, del Dios real, del Dios que lo ha hecho todo y que nos ha dicho en Efesios 3:10 que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. Porque esos ejemplos que le he compartido de personas que han superado el dolor porque están en Cristo, es dando buen testimonio de fe. Esas personas que yo observo, que han pasado por dificultades y que siguen caminando, sostenido en la gracia y la fortaleza del Señor, me edifican, me dan testimonio. Y ese testimonio te tiene también que replicar a ti, para que tú digas, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Se puede, se puede. Se puede cambiar un día de luto por un día de luz, por un día de alegría, porque Él nos ha dicho en su palabra, Salmo 27, que ha cambiado nuestro lamento en baile. Y la voluntad de Dios es que nuestro rostro resplandezca. Dice la bendición sacerdotal: Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y resplandecer nuestro rostro es el brillo, la gracia, el gozo del Señor en usted y en mí. No podemos testificar de las maravillas del Señor con un rostro de dolor, con un corazón en depresión, en fastidio, en sofoque, porque no estaríamos siendo esa representación del Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos ha dicho en su palabra que un fruto del Espíritu Santo, que ustedes pueden buscar en Gálatas 5, versículo 22, es el gozo. El gozo del Señor, también nos dice en Nehemías 8:10, es nuestra fortaleza. Que hay angustia, sí, pero Él dice que el Señor nos librará al justo de todas sus angustias. Tenemos muchas angustias, sí, pero también tenemos muchos placeres, muchos deleites. El Señor dice en el Salmo 34, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces no podemos estar amarrados a mentiras. Hoy es día de libertad. Hoy es día de exhibir un fruto del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es uno que se manifiesta de 9 formas. Y una de esas formas es el gozo, está el amor, la benignidad, la bondad, está la fe. Pero hoy enfatizamos el gozo, porque nos dice Nehemías 8:10
porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vamos a leer Nehemías 8:10. Dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Aquí se está refiriendo ese texto a que Esdras encontró el libro de la ley y se fueron a una plaza y allí empezaron a leer y hubo gozo porque entendían la palabra. Y el hecho de entender la palabra era motivo de regocijo del pueblo. Hicieron toda una actividad con plataforma. Esdras, el sacerdote, se subió, leyeron el libro que habían encontrado de la palabra. Entonces declararon ese día santo. Pero si usted analiza, todos los días nosotros tenemos un día santo, porque Jesucristo es el santo en cada día de nosotros. Santo es el Señor. Y nosotros tenemos su palabra, que para ellos fue un magno evento encontrar la palabra. Y usted y yo tenemos una Biblia en la cual tenemos que gozarnos y tener esa misma actitud, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque el gozo del Señor nos cambia el lamento en baile. Porque el gozo del Señor es lo que usted y yo necesitamos para avanzar, porque el que todo lo puede en nosotros es Jesucristo. Él ha dicho que su brazo todavía no se ha cortado. Él es Dios eternamente y para siempre. Nada es imposible para Dios. Y esa es nuestra confianza. Acuérdese en Hebreos 11 cómo nos dice que los que creyeron les fue contado por justicia. Entonces, animaos, fortaleceos en el poder de su gracia y tengamos en cuenta también este texto que les voy a compartir, un texto que a mí me encanta y es del carácter de Nehemías, que lo podemos buscar en el libro de Nehemías, en el versículo 6, capítulo Nehemías 6:11, vamos a ponerlo mejor, Nehemías 6:11. Aquí dice: entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Es decir, Nehemías hace una actitud desafiante por su confianza en Dios, pero un hombre como yo ha de huir. Entonces, una mujer como tú, un hombre como tú, lleno del Espíritu Santo, vasija llena del Espíritu Santo, que Dios está usando, que Dios le habla, que Dios le revela, que nos ha dado su palabra, que su sangre nos ha perdonado, que ha inscrito nuestros nombres en el libro de la vida. ¿A qué le estás huyendo? ¿Te vas a meter en la cueva? El Señor le dijo a Elías: mira, salte de la cueva. Elías viene y se pone ahí en la puerta de la cueva. No, camina, porque largo camino te espera. No te amarres a que te duele un pie, a que afuera hay peligro. Si Jehová va contigo, no hay que temer, porque el que el Señor envía, el Señor respalda. Ay, que yo le tengo miedo a montarme en un avión. Tiene que superar ese miedo, porque Dios te quiere traspasando fronteras. Ay, que yo no manejo porque yo le tengo miedo al tránsito. Supera eso, porque tú necesitas ser diligente. Tú necesitas aprovechar el tiempo. Tú necesitas vivir mayores bendiciones porque Dios ya te las ha entregado. Entonces, un hombre o una mujer como tú le va a huir a un avión, le va a huir a un trabajo, le va a huir al tránsito, le va a huir a la responsabilidad de un matrimonio, a la responsabilidad de una maternidad. Le vas a huir a la responsabilidad de ejercer un ministerio que Dios te ha entregado. Le vas a huir un hombre como tú. Ah, que yo no me gusta vivir solo. Entonces vas a vivir arrimado en la casa del tío, de la tía, del primo, porque te da miedo vivir solo. Si Dios quiere hacer de ti un hombre y una mujer de grandes proyectos, un hombre de grandes metas, de grandes realizaciones. Dios es de lo grande, Dios de lo abundante. Y nosotros queremos que Dios haga las cosas, pero no queremos sacar esa valentía en su fortaleza de Él con nosotros. Queremos quedarnos enanos, queremos estar dependientes, queremos estar pequeñitos. No, las promesas del Señor son grandes
y muchas no la obtenemos porque nos falta ese carácter de determinación, de fortaleza, decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, yo te venceré, como le dice David a Goliat, y yo te voy a cortar la cabeza. Y era un niño, pero su fuerza estaba en Dios. Quiero comentar también respecto a la historia del rey David. Vamos a ver en 2 Samuel 12, del 15 al 23. Aquí el rey David es amonestado por el profeta Natán y le dice que el hijo que está esperando, que en ese momento está enfermo, va a morir. Sabe que la paga del pecado pues es muerte. Pero hay una gracia y una restitución del Señor que la vimos en la vida de David, en el caso de Salomón, que es como la restitución de esa pérdida, ya cuando Dios organizó todo en su vida y Él permitió que Dios lo hiciera. Entonces vamos a ver cómo los siervos de David estaban en angustia cuando se vieron que el niño falleció, porque él estaba en ayuno, estaba en silicio, estaba entregado a Dios. Pero llegó un momento en que dijo, no, ya yo tengo que levantarme de aquí. Y vamos a ver cómo nos lo dice la palabra. A partir del versículo 15, vamos a leer. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron con él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió pan con ellos. Y el 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y se cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esto es un ejemplo de un hombre que sabe levantarse de la crisis. Un hombre que no se quedó atrapado o secuestrado en el momento en que el niño murió. Lo que se esperaba de él era lo que los mismos siervos dijeron. Si esto es que está enfermo, ahora cuando le digamos que se murió. Ah, no. El Señor obró, el Señor hizo como Él quiso y se levantó David. Entonces este testimonio de vida tiene que servirnos para que nosotros cambiemos el semblante, nos bañemos, nos peinemos, nos cambiemos por dentro y por fuera en la nueva realidad de adorar a Dios, porque Dios hizo como entendió, porque Él es el soberano. Pero usted y yo no nos podemos quedar dando lágrimas. Satanás le hiere el gozo del cristiano. Satanás no resiste el gozo del cristiano porque es lo que lo afrenta, porque él quiere tener compañía en su tribulación eterna. Pero nosotros hoy tenemos que levantarnos confiados en que la voluntad de Dios es que usted y yo estemos alegres, gozosos, esperando su venida, viviendo que lo malo de todo lo que vemos alrededor nuestro es bueno porque nos anuncia que Cristo ya está a la puerta. Lo malo de esto, o lo bueno de esto, sería más bien lo bueno de esto, es lo malo que se está poniendo, porque vemos la fidelidad de todo lo que ya el Señor nos ha advertido. Entonces, vemos el caso de Nehemías, un hombre como yo ha de huir,
Vemos el caso de David, que frente al problema ora, ayuna, pero cuando ya Dios obró, no se quedó atrapado en el momento de la angustia. Se levantó y adoró y se puso bonito. Hay gente que entra en una depresión que hay que decirle, pero báñate, pero peínate, pero sal a ver la ciudad, pero mira, ve a ver el mar, pero mira, ve a ver tal cosa. Usted y yo no tenemos más motivación que Cristo en nosotros. No tenemos que ser la carga del otro, las penas del otro. No somos víctimas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó a la luz admirable, de las tinieblas a su luz. Entonces yo creo que si usted todas estas cosas que hemos estado hablando no le están fortaleciendo, óigame, yo no sabría qué decirle. Tendría que convertirse de nuevo. Tendría que decirle, Señor, te acepto hoy de nuevo, porque hay ausencia de fe en su corazón. También podemos mencionar el caso de Ana, que estaba atribulada. Y lo vemos aquí en 1 Samuel, en el capítulo 1, a partir del versículo 10, cuando ella dijo, mira, yo no voy a estar más triste. Y ese gozo y ese no voy a estar más triste, podemos entender que fue su sanidad. No estaré más triste porque tuvo 5 hijos más. Y muchas bendiciones nuestras están atrapadas, no porque el enemigo las tiene atrapadas, porque no todo se lo vamos a echar a él, sino porque tú no te has dado la oportunidad de estar gozosa, de estar alegre. Y eso es un freno, un stop al fluir de la bendición de Dios en nosotros, porque no estamos en el recipiente óptimo, en el recipiente idóneo para recibir lo que estamos esperando. Entonces Ana superó esa tristeza y ahí mismito llegaron las nuevas bendiciones. David, vemos que se levantó porque le creía a Dios y Dios le restituyó con otro hijo, alcanzó misericordia. Pero si usted se queda sembrado en el dolor, pensando que Dios quiere verlo a usted mosqueando y lagrimeando y con piojos en los cabellos, usted se equivocó. Dios lo quiere a usted como lo que usted es, un representante de su pueblo, iglesia de Dios en la tierra, que Él ha dicho que su iglesia es la esposa del Cordero, vestida de lino fino resplandeciente. Entonces nosotros tenemos que tener la vergüenza de la dignidad de que somos del Señor. Y esa palabra de vergüenza la vemos también en Esdras 8:22. Vamos a buscar en el libro de Esdras 8:22, ya para ir terminando, donde Esdras, cuando estamos aquí en el retorno, porque el rey Ciro le permitió el retorno de todo lo que se le habían quitado, ya se le devolvió una restitución de lo que le correspondía. Y Esdras fue el que lideró este proceso de retorno con los que habían estado también cautivos. Esdras tiene una función aquí sumamente importante. Pero como Esdras había visto la mano de Dios obrar, él dice, pero ahora a mí me daría vergüenza yo pedir guardaespaldas, porque Esdras iba cargado de oro y de plata y de riquezas de las que habían sido llevadas en el cautiverio, de los vasos de la época, digamos que del rey Ezequías, que luego fueron saqueados por los babilónicos o por los babilonios. Entonces aquí dice Esdras 8:22, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Léase luego usted este versículo. Mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Entonces, usted y yo, igual que Esdras, tenemos que pasar vergüenza. No tiene que dar vergüenza quedarnos atrapados en el dolor. No tiene que dar vergüenza andar ahí desarropados, teniendo cómo estar vestidos con dignidad, porque muchas veces le pedimos al Señor cosas que ya Él nos ha dado. Entonces tenemos que elevar esa autoestima que probablemente está baja, y tenemos que creerle a Dios
y creer en todas sus promesas y fortalecernos en Él y vivir lo que dice Filipenses 3:13. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nosotros tenemos también que tener esta confianza que fiel es el que nos ha dado todas estas bendiciones. Filipenses 4:13, corrijo, Filipenses 4:13. Entonces nosotros no somos de los que se caen. Si nos caemos como humanos, pero tenemos que ser de los que se levantan inmediatamente. Tenemos que superar todos esos momentos que el Señor permite para que seamos más fuertes. Así que Dios te bendiga, iglesia. La paz y la gracia del Señor sean contigo y vamos a deleitarnos en Dios. Vamos a ser conscientes de nuestra vida en Él. Vamos a ser conscientes de lo maravilloso que es ser la iglesia de Cristo en la tierra, que va caminando hacia la Nueva Jerusalén. Qué bueno es ser hijo de Dios, hija de Dios, que el Espíritu Santo es templo nuestro, somos templo del Espíritu Santo y eso significa fortaleza, gozo, una actitud diferente para enfrentar cada adversidad. No podemos quedar atrapados en el pasado o en el momento adverso. Tenemos que levantarnos porque fiel es Dios. Y Dios te ama y nos ha dado grandes y maravillosas promesas. Así que pueblo, iglesia, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Muchas gracias y hasta aquí nuestra intervención.